Has llegado al canal donde las sombras siempre están presentes. Aquí escucharás historias que te pondrán la piel de gallina y te harán dudar de lo que te rodea. Antes de iniciar, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Ahora sí, comencemos. A veces me pregunto si hay cosas en este mundo que es mejor no conocer, experiencias que es preferible no vivir, lugares donde es mejor nunca haber puesto un pie. Después de lo que me pasó en aquel rancho perdido, estoy seguro de que algunas verdades deberían quedarse enterradas para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Ramírez, tengo 35 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Durante muchos años trabajé como vendedor de herramientas agrícolas, lo que me llevaba a recorrer pueblos y ranchos por todo el estado. Era un trabajo que me gustaba porque me permitía conocer gente nueva y paisajes hermosos. Nunca pensé que justamente ese trabajo me llevaría a vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Todo comenzó un martes por la tarde de octubre del año pasado. Mi jefe me había mandado a un rancho muy apartado, cerca de un pueblo llamado San Miguel de la Cruz. Era un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas más detallados. El cliente había pedido específicamente que alguien fuera hasta allá para mostrarle algunos equipos de riego modernos. El viaje fue más largo de lo esperado. Las carreteras se fueron volviendo más estrechas y polvorientas conforme me alejaba de la ciudad. Durante las últimas 2 horas, no vi más que campos abandonados y casas vacías. El cielo se había puesto gris y amenazaba con llover. Mi camioneta levantaba nubes de polvo que se quedaban flotando en el aire quieto. Cuando finalmente llegué al rancho, ya era casi de noche. El lugar me causó una sensación extraña desde el primer momento. Era más grande de lo que esperaba, con varios corrales vacíos y una casa principal que se veía muy vieja. Las paredes estaban manchadas por la humedad y el tiempo, y algunas ventanas tenían los vidrios rotos. Lo que más me llamó la atención fueron los árboles. Había muchos árboles alrededor de la casa, pero todos estaban secos, completamente secos, como si hubieran perdido la vida de un día para otro. Sus ramas negras se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos y no tenían ni una sola hoja. El dueño del rancho me esperaba en el porche. Se llamaba Don Esteban y era un hombre mayor, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y la piel curtida por el sol. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Tenía una mirada muy intensa, como si siempre estuviera asustado de algo. Llegó justo a tiempo, me dijo mientras estrechaba mi mano con fuerza. Ya pensé que no iba a venir. Disculpe el retraso, don Esteban. El camino estuvo más difícil de lo que pensé. Sí, este lugar está muy apartado. A veces pasan semanas sin que venga nadie por acá. Hizo una pausa y miró hacia los árboles secos. Y a veces es mejor así. Me ayudó a bajar las muestras de la camioneta y las llevamos hasta un granero que estaba detrás de la casa principal. El granero era enorme, mucho más grande de lo que se veía desde afuera. Adentro había herramientas viejas, sacos de semillas y varios tanques de agua. ¿Vive aquí solo, don Esteban?, le pregunté mientras acomodábamos las cajas. Ahora sí, respondió sin mirarme. Antes vivía aquí con mi hermana, pero ella tuvo que irse. ¿Se mudó a otro lugar? Algo así. Su voz sonó muy triste. ¿Le interesa quedarse a cenar? Se está haciendo muy tarde para que regrese a la ciudad, y el camino de noche puede ser peligroso. La verdad es que tenía hambre y estaba cansado del viaje. Además, la idea de manejar por esos caminos oscuros no me gustaba nada. Acepté su invitación y me quedé. La casa por dentro era aún más extraña que por fuera. Los muebles eran muy antiguos y estaban cubiertos de polvo. Las paredes tenían muchas fotografías, pero todas estaban volteadas hacia abajo. Cuando le pregunté por qué, don Esteban solo dijo que le gustaba más así. Durante la cena, que consistió en frijoles, tortillas y carne seca, traté de hacer conversación, pero él respondía muy poco. Se la pasaba mirando hacia la ventana de la cocina como si esperara ver algo afuera. ¿Hay algún problema, don Esteban?, le pregunté después de varios minutos de silencio. No, no es nada, respondió rápidamente. Es solo que a veces siento que alguien nos está observando. Miré hacia la ventana, pero solo vi oscuridad. Los árboles secos se movían un poco con el viento.
creando sombras extrañas. ¿Hay otros ranchos cerca? El más cercano está a 20 kilómetros. Por eso me extraña tanto cuando siento que hay alguien afuera. Terminamos de cenar en silencio. Don Esteban me mostró un cuarto donde podía pasar la noche. Era pequeño pero limpio, con una cama sencilla y una ventana que daba hacia el patio trasero. Trate de no salir de noche, me dijo antes de irse. Y si escucha ruidos extraños, no haga caso. A veces el viento hace que las cosas suenen raras. Me quedé solo en el cuarto pero no tenía sueño. Prendí la lámpara que estaba en la mesa de noche y saqué mi teléfono para ver si tenía señal. No había ni una sola barra. Estaba completamente incomunicado. Alrededor de las 10 de la noche empecé a escuchar ruidos afuera. Al principio pensé que era el viento, como había dicho don Esteban, pero después me di cuenta de que sonaba más bien como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Pasos lentos y pesados que se acercaban y se alejaban. Me levanté con cuidado y me asomé por la ventana. No podía ver nada claramente porque estaba muy oscuro, pero había algo que se movía entre los árboles. Una sombra que parecía ir de un lugar a otro, como si estuviera buscando algo. Los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana. Por varios minutos no se escuchó nada. Después, muy despacio, comenzó un sonido que me heló la sangre. Era como un gemido muy bajo, casi como un susurro, pero lleno de dolor y tristeza. El sonido duró toda la noche. A veces se escuchaba más fuerte, a veces casi desaparecía, pero nunca se detuvo completamente. No pude dormir ni un minuto. Me quedé sentado en la cama, esperando que llegara la mañana. Cuando por fin salió el sol, los ruidos se detuvieron por completo. Era como si lo que fuera que estaba afuera solo pudiera existir en la oscuridad. Salí del cuarto con las piernas temblorosas y encontré a don Esteban preparando café en la cocina. ¿Durmió bien?, me preguntó, pero su cara me decía que él sabía perfectamente que no había dormido nada. Escuché ruidos toda la noche, le dije directamente, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Don Esteban dejó la taza sobre la mesa y se quedó callado por un largo rato. Después suspiró y se sentó frente a mí. Le voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie más, comenzó con voz muy baja. Pero primero tiene que prometerme que no me va a tomar por loco. Asentí con la cabeza, aunque por dentro ya empezaba a sentir que algo muy malo iba a salir de su boca. Mi hermana Elena no se mudó a otro lugar, como le dije ayer. Ella desapareció hace 6 meses. Una mañana simplemente ya no estaba. Su cama estaba deshecha, como si hubiera dormido ahí, pero ella había desaparecido. ¿Llamó a la policía? Sí, vinieron 2 veces. Revisaron toda la casa y los alrededores. No encontraron nada, ni rastro de ella, ni señales de que alguien hubiera entrado a la casa. Simplemente se esfumó. Don Esteban se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. Desde ahí se podían ver mejor los árboles secos. ¿Ve esos árboles?, me preguntó señalando hacia afuera. Antes estaban llenos de vida. Elena los cuidaba todos los días. Eran su orgullo. Naranjos, limoneros, aguacates. Este patio era como un pequeño paraíso. ¿Qué les pasó? Se secaron la misma noche que Elena desapareció. Al día siguiente, cuando salí a buscarla, todos los árboles estaban así, secos y negros, como si algo hubiera chupado toda la vida de ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. La historia no tenía sentido, pero la forma en que don Esteban la contaba me hacía creer que decía la verdad. Desde entonces, todas las noches escucho los mismos ruidos que usted escuchó anoche. Pasos alrededor de la casa, gemidos, susurros. A veces hasta escucho la voz de Elena llamándome. ¿Por qué no se ha ido de aquí? ¿A dónde voy a ir? Este rancho es todo lo que tengo. Además, hizo una pausa larga. Siento que si me voy nunca voy a saber qué le pasó a mi hermana. Terminamos el desayuno sin hablar más. Yo estaba ansioso por irme, pero también sentía curiosidad por saber más sobre lo que había pasado en ese lugar. Don Esteban me llevó al granero para mostrarme exactamente qué tipo de sistema de riego necesitaba. Mientras caminábamos hacia allá, noté algo extraño en el suelo. Había marcas en la tierra como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde la casa hasta el granero. Las marcas se veían viejas,
pero aún se podían distinguir claramente. ¿Qué son esas marcas?, le pregunté. Don Esteban miró hacia donde yo señalaba, y su cara se puso muy pálida. No sé, respondió rápidamente. Probablemente yo arrastré alguna herramienta pesada y se me olvidó. Pero algo en su voz me decía que no era cierto. Dentro del granero, mientras me explicaba qué tipo de cultivos quería plantar, seguí notando cosas extrañas. Había una esquina donde las herramientas estaban acomodadas de una manera muy rara, como si hubieran tratado de ocultar algo. También había manchas oscuras en el suelo de tierra que se veían diferentes al resto. Don Esteban, le dije cuando terminó de explicarme, ¿está seguro de que no sabe qué le pasó a su hermana? Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Lo que le voy a decir ahora suena como locura, pero es la verdad. Elena no desapareció sola. Alguien se la llevó. Alguien que conocía este lugar muy bien. ¿Quién? Una mujer muy vieja que vivía en una casita al otro lado del río, como a 2 kilómetros de aquí. La gente del pueblo la conocía como Doña Remedios, pero todos sabían que era diferente a las demás personas. ¿Diferente cómo? Sabía cosas que no debería saber. Podía predecir cuándo alguien se iba a enfermar, cuándo iba a llover, cuándo las cosechas iban a fallar. Algunos decían que era curandera, otros que era. Se detuvo y miró hacia todos lados, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviera escuchando. ¿Qué era qué? Bruja. Susurró la palabra tan bajo que apenas la pude escuchar. En ese momento sentí que la temperatura del granero bajó varios grados. Era mediodía y hacía sol afuera, pero adentro de repente hacía mucho frío. Elena empezó a ir a visitarla unas semanas antes de desaparecer, continuó don Esteban. Decía que doña Remedios le estaba enseñando cosas sobre plantas y hierbas. Yo le dije que mejor no fuera, pero Elena era muy terca. ¿Y qué pasó con esa señora? Nadie la ha visto desde la noche que Elena desapareció. Su casita está abandonada, pero... Se acercó más a mí y bajó aún más la voz. Por las noches se ve luz en las ventanas. ¿Ha ido a revisar? ¿Está loco? Por nada del mundo me acerco a ese lugar. Salimos del granero y regresamos a la casa. Ya eran casi las 2 de la tarde y yo necesitaba tomar una decisión. Una parte de mí quería salir corriendo de ahí e irme directo a casa. Pero otra parte, la más curiosa, quería saber más sobre esa tal doña Remedios y su casita. ¿Dónde queda exactamente la casa de esa señora?, le pregunté. Don Esteban me miró como si acabara de decir la mayor locura del mundo. No me diga que está pensando en ir ahí. Solo quiero saber dónde está. Mire, Carlos, usted parece buena persona. Váyase ahora mismo de aquí y olvídese de todo lo que le conté. Este lugar está maldito y esa mujer es el diablo mismo. Pero mientras más me decía que no fuera, más curiosidad me daba. Le pedí que me dijera cómo llegar y después de mucho insistir, finalmente accedió. Siga el río hacia el sur como 1,5 kilómetros. Va a haber un camino de tierra que se desvía hacia la izquierda. Siga ese camino otros 500 metros y va a llegar a la casita. Pero por favor, no diga que yo le dije cómo llegar. Me subí a mi camioneta con la excusa de que iba a revisar algo del equipo, pero en realidad tenía la intención de ir a buscar la casa de doña Remedios. Quería ver con mis propios ojos si era cierto que había luz en las ventanas. El camino junto al río era estrecho y lleno de piedras. Mi camioneta brincaba tanto que pensé que se iba a descomponer. Después de manejar muy despacio durante 20 minutos, vi el desvío del que don Esteban me había hablado. El camino de tierra era aún peor. Estaba lleno de hoyos y ramas caídas. Conforme me acercaba, el ambiente se volvía más y más extraño. Los pocos árboles que había estaban torcidos y parecían enfermos. No se escuchaba ni un solo pájaro, ni siquiera insectos. Era como si la vida hubiera huido de ese lugar. Al final del camino apareció la casita. Era pequeña y vieja, con paredes de adobe y techo de lámina. Tenía 2 ventanas pequeñas y una puerta de madera que se veía muy deteriorada. Todo el lugar estaba rodeado de plantas secas y hierbas muertas. Pero lo más extraño de todo era que, aunque era pleno día y hacía sol, alrededor de la casita había como una sombra permanente. Era como si una nube estuviera siempre encima de ella, bloqueando la luz del sol.
Bajé de la camioneta y caminé despacio hacia la casa. No se escuchaba nada, pero tenía la sensación de que alguien me estaba observando desde adentro. Las ventanas estaban muy sucias y no se podía ver a través de ellas. Cuando llegué a la puerta noté que estaba un poco abierta. Se movía levemente con el viento, haciendo un sonido muy molesto. Me acerqué más y traté de ver hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. Adentro de la casita había velas encendidas por todos lados. Decenas de velas que iluminaban una habitación llena de frascos, hierbas colgando del techo y dibujos extraños en las paredes. Pero lo que más me impactó fue que en el centro de la habitación había una mesa larga, y sobre esa mesa había algo que parecía la forma de una persona cubierta con una sábana blanca. Mi primera reacción fue salir corriendo de ahí, pero algo me mantuvo paralizado. Era como si mis piernas no me obedecieran. Me quedé ahí parado, mirando esa forma bajo la sábana, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Entonces escuché una voz detrás de mí. «¿Buscas a alguien, hijo?» Me volteé tan rápido que casi me caigo. Ahí estaba una mujer muy vieja. Tenía el cabello blanco y largo, la piel arrugada como una pasa, y unos ojos que brillaban de una manera que me puso los nervios de punta. Estaba vestida con un vestido negro muy largo, y llevaba un bastón de madera en la mano. Yo me perdí, logré decir con voz temblorosa. Estaba buscando el camino de regreso al rancho de don Esteban. La anciana sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de amigable. Era fría y calculadora, como la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Ah, don Esteban, mi querido vecino, ¿cómo está él?» «Bien», respondí tratando de mantener la calma. «¿Usted es doña Remedios?» «Ese es uno de mis nombres», dijo acercándose más a mí. Con cada paso que daba sentía que el aire se volvía más pesado y difícil de respirar. «Dime, ¿él te habló de su hermana Elena?» Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Cómo sabía ella que don Esteban me había hablado de Elena? Solo me contó que desapareció hace unos meses. «Desapareció», repitió la anciana, y se rió de una manera que me heló la sangre. Qué manera tan curiosa de decirlo. «¿Qué quiere decir?» En lugar de responder, se acercó a la mesa que estaba en el centro de la habitación y puso su mano arrugada sobre la sábana blanca. «¿Quieres conocer a Elena?», me preguntó con esa sonrisa horrible. «No, gracias, mejor me voy ya». Traté de caminar hacia atrás, pero descubrí que no podía mover los pies. Era como si estuvieran pegados al suelo. Miré hacia abajo y vi que de la tierra estaban saliendo unas raíces muy delgadas que se habían enrollado alrededor de mis tobillos. «Todavía no te puedes ir», dijo doña Remedios. «Primero tienes que ver lo que le hice a la querida Elena». Con un movimiento rápido jaló la sábana y la quitó de la mesa. Lo que vi debajo me hizo gritar de terror. Era Elena, pero no estaba como debería estar una persona normal. Su piel se veía gris y arrugada, como si fuera muy vieja. Sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos, sin pupilas. Tenía la boca abierta en una expresión de dolor terrible, y de sus brazos y piernas salían raíces y ramas pequeñas, como si estuviera convirtiéndose en un árbol. «Hermosa, ¿verdad?», dijo la anciana tocando el rostro de Elena con cariño. Me tomó semanas lograr que la transformación fuera perfecta. ¿Qué le hizo?», logré decir entre el terror y las náuseas. «Le di una nueva vida, una vida eterna como parte de mi jardín. Ella quería aprender sobre plantas y hierbas, así que la convertí en una». Las raíces alrededor de mis pies se apretaron más. Ahora podía sentir cómo subían por mis piernas, buscando algo en mi cuerpo. Elena me contó que su hermano tenía un rancho hermoso con muchos árboles frutales. Yo necesitaba un lugar nuevo para expandir mi jardín, y su rancho me pareció perfecto. Entonces entendí todo. Los árboles secos en el rancho de don Esteban no habían perdido la vida por casualidad. Doña Remedios los había usado de alguna manera para su magia oscura. «Por eso los árboles se secaron», dije. «Exactamente. Chupé toda su energía vital para alimentar mis plantas especiales, pero no fue suficiente. Necesitaba algo más fuerte, más humano. Por eso se llevó a Elena. Elena vino sola, igual que tú viniste solo hoy. Las raíces ya habían llegado a mi cintura,
Podía sentir cómo empezaban a perforar mi ropa y después mi piel. Era un dolor muy extraño, como si miles de agujas pequeñas me estuvieran picando al mismo tiempo. No se preocupe por don Esteban, continuó la bruja. Él va a tener compañía muy pronto. Cuando termine contigo iré por él. Así podrán estar juntos los tres para siempre en mi jardín. Traté de mover las manos para arrancarme las raíces, pero descubrí que ellas también estaban amarradas. Unas enredaderas habían salido de las paredes y me tenían completamente atrapado. ¿Por qué hace esto?, le grité. Porque puedo, respondió simplemente. Durante muchos años la gente me buscaba solo cuando necesitaba mis remedios y curas. Pero nadie se quedaba conmigo. Nadie me hacía compañía. Ahora tengo una forma de asegurarme de que las personas se queden conmigo para siempre. El dolor en mi cuerpo se estaba volviendo insoportable. Sentía como si algo estuviera creciendo dentro de mí, empujando contra mis órganos y mis huesos. Mis manos empezaron a cambiar de color, volviéndose verdes y ásperas como la corteza de un árbol. Al principio duele, me dijo doña Remedios con falsa compasión, pero después se vuelve muy tranquilo. Elena ya no siente nada. Solo existe como parte de mi jardín eterno. Miré hacia Elena y vi que sus ojos blancos se movían ligeramente. Todavía estaba consciente de lo que pasaba a su alrededor, pero no podía moverse ni hablar. Estaba atrapada en su propio cuerpo transformado. Las raíces llegaron a mi pecho y empezaron a envolverse alrededor de mi corazón. Cada latido se volvía más difícil, más lento. Mi visión comenzó a volverse borrosa. Don Esteban va a buscarme cuando no regrese, logré decir con las últimas fuerzas que me quedaban. Oh, no se preocupe por eso. Yo me voy a encargar de que él venga hasta acá por su propia voluntad. ¿Cómo? Esta noche va a escuchar su voz llamándolo desde el río. No va a poder resistirse. Va a venir corriendo a buscarla, igual que usted vino a buscar respuestas. Entonces supe que todo había sido planeado desde el principio. Doña Remedios había esperado que don Esteban le contara a alguien sobre la desaparición de Elena. Sabía que tarde o temprano aparecería alguien con suficiente curiosidad para ir a buscarla. Usted hizo que él me invitara a quedarme en el rancho, dije mientras sentía que mi voz se volvía más débil. Yo planté la idea en su mente. Los ruidos que escuchó anoche, la historia que él le contó, todo fue para asegurarme de que usted sintiera curiosidad. Mi cuerpo ya no me respondía. Las raíces habían tomado control completo de mi sistema nervioso. Podía ver cómo mis brazos se estaban alargando y mis dedos se convertían en ramas pequeñas con hojas verdes. Bienvenido a mi jardín eterno. Fueron las últimas palabras que escuché antes de que mi mente humana empezara a desaparecer, pero no perdí la conciencia completamente. Como Elena, quedé atrapado dentro de mi nueva forma vegetal. Podía ver y escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía mover ni una sola parte de mi cuerpo. Doña Remedios me movió hasta ponerme al lado de Elena sobre la mesa. Ahora éramos dos plantas humanoides en su colección macabra. Perfecto, dijo admirando su trabajo. Ahora es hora de ir por don Esteban. La vi salir de la casita y cerrar la puerta con llave. Elena y yo nos quedamos solos en la oscuridad, iluminados solo por las velas que nunca se apagaban. Traté de comunicarme con Elena de alguna manera, pero era imposible. Los dos estábamos atrapados en nuestros propios cuerpos transformados, conscientes, pero completamente indefensos. Después de lo que parecieron horas, escuchamos el sonido de una camioneta acercándose a la casa. Don Esteban había llegado, tal como la bruja había predicho. Escuché sus pasos corriendo hacia la casita, y su voz gritando el nombre de Elena una y otra vez. Pobrecito, pensó que había venido a rescatar a su hermana. No tenía idea de que estaba corriendo directamente hacia la misma trampa en la que Elena y yo habíamos caído. «Elena, Elena, ¿estás ahí?», gritaba desde afuera. «Escuché tu voz junto al río, vine tan rápido como pude». La puerta se abrió de golpe y don Esteban entró corriendo. Se detuvo en seco cuando vio la escena. Las velas encendidas, los frascos extraños, y nosotros dos sobre la mesa convertidos en esas cosas horribles que ya no éramos humanos ni plantas completamente. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. «¿Qué les hizo?». Se acercó a Elena y tocó su rostro gris con mucho cuidado.
Pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas cuando se dio cuenta de que su hermana todavía tenía los ojos conscientes, pero no podía responderle. «Elena, hermana, ¿me puedes escuchar?», le preguntó. En ese momento, doña Remedios apareció detrás de él como si hubiera salido de la nada. «Qué emotivo reencuentro», dijo con esa voz que me daba escalofríos incluso en mi estado vegetal. Don Esteban se volteó y la vio. Su cara cambió de tristeza a terror puro. «Usted», logró decir, «usted se llevó a mi hermana. Ella vino por su propia voluntad, igual que tú vienes ahora». «¿Dónde está Carlos? Su camioneta está afuera, pero conoce a tu nueva forma de vida», dijo la bruja señalando hacia mí. Don Esteban me miró y por un momento no entendió qué era lo que estaba viendo. Después, poco a poco, se dio cuenta de que esa cosa verde y retorcida que estaba sobre la mesa había sido una persona. «No», murmuró. «No puede ser». «Oh, sí que puede ser. Y ahora te toca a ti completar mi pequeña familia de jardín». Las mismas raíces que me habían atrapado a mí empezaron a salir del suelo alrededor de los pies de don Esteban. Pero él era más rápido que yo. Había estado viviendo con el terror durante meses y tenía los reflejos más agudos. Logró esquivar las primeras raíces y corrió hacia la puerta. Pero doña Remedios levantó su bastón y murmuró unas palabras en un idioma que no reconocí. La puerta se cerró sola y se escuchó el sonido de muchos candados poniéndose desde afuera. «No hay escape, querido Esteban. Este es tu destino». Más raíces empezaron a salir de todas las paredes. Don Esteban luchó como pudo, pero era imposible. En pocos minutos estaba completamente enredado, igual que me había pasado a mí. «Por favor», le rogó a la bruja mientras las raíces subían por su cuerpo. «Déjeme ir. Haré lo que sea. Lo que quiero es que te quedes aquí conmigo para siempre, igual que tu hermana y tu amigo Carlos». Pude ver el terror en los ojos de don Esteban cuando se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para salvarse. Las raíces llegaron a su pecho y comenzó la transformación. Sus gritos de dolor duraron toda la noche. Para la mañana siguiente, don Esteban se había unido a Elena y a mí en la mesa de la bruja. Ahora éramos 3 formas retorcidas y vegetales, conscientes pero completamente inmóviles. Doña Remedios nos admiró durante mucho tiempo, sonriendo con satisfacción. «Perfecto», dijo finalmente. «Mi jardín está completo por ahora». Nos llevó a los 3 hasta el patio de atrás de su casita y nos plantó en la tierra. Elena quedó en el centro, don Esteban a su derecha y yo a su izquierda. «Aquí van a estar muy cómodos», nos dijo como si fuéramos plantas normales. «Van a recibir agua y sol todos los días. Y lo mejor de todo es que nunca van a estar solos. Siempre van a tener compañía». Los días comenzaron a pasar lentamente. Durante el día podíamos ver todo lo que pasaba alrededor nuestro, pero no podíamos comunicarnos de ninguna manera. Por las noches escuchábamos a doña Remedios moverse por la casa, preparando sus pociones y hechizos. A veces venían animales pequeños que trataban de hacer nidos en nuestras ramas. Era una sensación muy extraña sentir a las ardillas y los pájaros caminar sobre lo que antes había sido mi cuerpo. Después de algunas semanas, empezamos a darnos cuenta de que nuestra transformación no se había detenido. Cada día estábamos un poco menos humanos y un poco más vegetales. Nuestros pensamientos se volvían más lentos y confusos. Elena fue la primera en perder completamente la conciencia humana. Un día simplemente dejó de tener esa mirada de terror en sus ojos blancos. Se había convertido completamente en planta. Don Esteban duró un poco más, pero después de un mes también se rindió. Pude ver el momento exacto en que su mente humana se apagó para siempre. Yo he durado más tiempo, pero siento que cada día estoy más cerca de perder lo que queda de mi humanidad. Mis pensamientos ya no son claros como antes. A veces se me olvida quién era o cómo llegué aquí. Doña Remedios parece satisfecha con su jardín. Todos los días viene a regarnos y a hablar con nosotros como si fuéramos sus hijos. Nos cuenta sobre sus planes para conseguir más personas para su colección. Pronto van a tener más compañía, nos dice. Ya tengo planeado quién va a ser el próximo. Por las noches, cuando está muy tranquilo, todavía puedo escuchar los ruidos que venían del rancho de don Esteban. Pero ahora sé que no son fantasmas o espíritus. Son otros viajeros perdidos que escuchan las voces que doña Remedios pone en sus mentes
llamándolos para que vengan hasta acá. Cada vez que escucho una camioneta acercándose por el camino de tierra, sé que una nueva víctima está llegando, y no hay nada que pueda hacer para advertirles. Hoy escuché que alguien más está preguntando en el pueblo sobre el rancho abandonado de Don Esteban. Doña Remedios está muy emocionada. Dice que pronto tendremos un nuevo hermano en el jardín. Mientras escribo esto en mi mente, siento que es una de las últimas veces que voy a poder formar pensamientos humanos coherentes. Mañana probablemente ya no recuerde mi nombre, ni de dónde vengo, ni cómo era mi vida antes. Pero quiero que alguien sepa la verdad. Quiero que alguien sepa que Carlos Mendoza Ramírez de Guadalajara no desapareció por su propia voluntad, que Elena y Don Esteban tampoco se fueron a otro lugar. Estamos aquí, en el jardín de Doña Remedios, convertidos en cosas que ya no son humanas pero tampoco están muertas. Conscientes pero sin poder movernos, vivos pero sin esperanza de escape. Si alguien llega a leer esto, por favor no vengan a buscarnos. No traten de ser héroes. Solo aléjense de este lugar y olvídense de que existimos, porque si vienen, van a terminar igual que nosotros, plantados en la tierra para la eternidad, con la mente atrapada en un cuerpo que ya no les pertenece, viendo cómo otras personas llegan a sufrir el mismo destino horrible. Y Doña Remedios seguirá creciendo su jardín de almas perdidas, una víctima a la vez para siempre. La oscuridad se está acercando a mi mente. Pronto seré solo otra planta en el jardín de la bruja. Y no hay nada que nadie pueda hacer para salvarnos. Lo que voy a contarles sucedió hace 5 años, cuando trabajaba como veterinario en los ranchos del norte de México. Durante mucho tiempo guardé silencio sobre estos eventos, pero el peso de lo que viví me ha llevado a compartir esta experiencia. No busco que me crean, solo necesito sacarlo de mi mente. Los nombres y lugares exactos los he cambiado para proteger a las familias involucradas, pero cada palabra de lo que van a escuchar es completamente real. Mi nombre es Dr. Carlos Eduardo Mendoza Herrera y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Estudié veterinaria en la Universidad de Guadalajara y después de graduarme, decidí buscar trabajo en zonas rurales donde realmente necesitaran mis servicios. Fue así como llegué al rancho La Esperanza, ubicado en una región montañosa y aislada del estado de Chihuahua. El rancho estaba a casi 4 horas de la ciudad más cercana, rodeado de cerros áridos y valles que parecían no tener fin. La familia Sánchez llevaba 3 generaciones criando ganado en esas tierras. Don Aurelio Sánchez, un hombre de unos 60 años con manos curtidas por el trabajo, me recibió con la hospitalidad típica de la gente del campo. La primera vez que llegué al rancho, a finales de octubre, me llamó la atención lo silencioso que era todo. No era el silencio normal del campo, sino algo más profundo, como si la misma tierra guardara secretos. Los trabajadores del rancho, hombres rudos acostumbrados a la vida dura, hablaban en voz baja y evitaban salir después del atardecer. Don Aurelio me explicó que necesitaba mis servicios porque el ganado había estado presentando comportamientos extraños. Las vacas se agrupaban en las esquinas de los corrales, temblando sin razón aparente. Los caballos se negaban a acercarse a ciertas áreas del rancho, especialmente cerca del arroyo que cruzaba la propiedad por el lado este. Durante mis primeros días examiné a los animales y no encontré nada fuera de lo normal en términos médicos. Sin embargo, algo en el ambiente del lugar me ponía nervioso. Los perros del rancho, que normalmente son valientes y territoriales, se mantenían pegados a las construcciones principales y ladraban hacia la oscuridad con una intensidad que me helaba la sangre. La casa donde me hospedaba era una construcción antigua de adobe, con paredes gruesas y ventanas pequeñas. Por las noches, el viento creaba sonidos extraños al filtrarse entre las vigas de madera. Pero había algo más, algo que no podía explicar. Era como si alguien caminara por el techo durante las madrugadas, pasos lentos y pesados que se movían de un extremo al otro de la casa. La primera semana pasó sin mayores incidentes, aunque el ambiente pesado del lugar me tenía constantemente alerta. Los trabajadores me contaron historias sobre el rancho, historias que al principio pensé que eran solo supersticiones de gente sencilla.
Hablaban de luces que se movían por los cerros durante las noches sin luna, de sonidos que venían del arroyo cuando el agua estaba en calma, y de una presencia que rondaba las construcciones más antiguas del rancho. Don Aurelio tenía un hijo llamado Miguel, un joven de unos 25 años que se había hecho cargo de gran parte del trabajo diario. Miguel era diferente a su padre, más callado y reservado. Tenía una manera de mirar que me inquietaba, como si viera cosas que los demás no podíamos percibir. Cuando le pregunté sobre las historias que contaban los trabajadores, solo movía la cabeza y decía que algunas cosas era mejor no hablarlas. El rancho tenía una zona que todos evitaban, un área cerca del arroyo donde había construcciones abandonadas. Según me explicó don Aurelio, ahí habían vivido los anteriores dueños del rancho, una familia que había desaparecido de manera misteriosa hace más de 30 años. Las casas estaban en ruinas, con techos hundidos y paredes cubiertas de enredaderas, pero algo en ese lugar generaba una sensación de malestar que era imposible ignorar. Una tarde, mientras examinaba a las vacas en el corral más alejado, noté que todos los animales miraban hacia la misma dirección. Seguí su mirada y vi las ruinas de las casas abandonadas. No había nada visible que pudiera llamar su atención, pero todos los animales permanecían inmóviles como hipnotizados por algo que yo no podía ver. Esa noche, durante la cena, le comenté a don Aurelio sobre el comportamiento de los animales. El anciano dejó de comer y me miró con seriedad. Me dijo que había cosas en el rancho que era mejor no investigar demasiado, que algunas preguntas no tenían respuestas que un hombre quisiera conocer. Sus palabras me provocaron un escalofrío que recorrió toda mi espalda. Los días siguientes, mi trabajo continuó normalmente durante las horas de luz. Revisaba el ganado, aplicaba vacunas y trataba las heridas menores que son comunes en la vida del campo. Pero las noches se habían vuelto una tortura. Los sonidos en el techo se intensificaron y comencé a escuchar algo que sonaba como arrastrar de cadenas en el patio exterior. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana me desperté por un sonido diferente. Era como si alguien estuviera cavando justo afuera de mi ventana. El sonido era rítmico y constante, como el de una pala entrando una y otra vez en la tierra seca. Me levanté con cuidado y me acerqué a la ventana, pero cuando miré hacia afuera, no había nadie. El sonido continuó por unos minutos más, y luego se detuvo abruptamente. Al día siguiente, revisé el área bajo mi ventana. La tierra estaba removida, como si efectivamente alguien hubiera estado cavando durante la noche. Había hoyos pequeños y irregulares, pero no parecían tener ningún propósito específico. Cuando le pregunté a los trabajadores si habían escuchado algo durante la noche, todos negaron con la cabeza, pero sus miradas evitaban encontrarse con la mía. Miguel se acercó a mí mientras yo examinaba la tierra removida. Me dijo en voz baja que había cosas en el rancho que era mejor dejar en paz, que la curiosidad podía traer consecuencias que nadie quería enfrentar. Sus palabras tenían un tono de advertencia que me puso más nervioso de lo que ya estaba. Esa tarde decidí caminar por el rancho para familiarizarme mejor con el terreno. Me dirigí hacia el arroyo, siguiendo un sendero que parecía poco usado. El agua corría lenta y silenciosa entre las rocas, creando un sonido suave que contrastaba con el silencio absoluto del resto del lugar. No había pájaros, no había insectos, solo el murmullo del agua y mis propios pasos sobre la tierra seca. Cuando llegué cerca de las construcciones abandonadas, sentí algo que nunca había experimentado antes. Era como si el aire mismo fuera más pesado, más denso. Cada paso que daba hacia las ruinas requería más esfuerzo, como si algo invisible tratara de empujarme hacia atrás. El corazón comenzó a latirme más rápido, y mis manos empezaron a sudar a pesar del frío de la tarde. Las casas abandonadas eran 3 construcciones de adobe, similares a la donde yo me hospedaba, pero el tiempo y el abandono las habían convertido en esqueletos de lo que una vez fueron hogares. Las puertas colgaban de sus bisagras, moviéndose lentamente con la brisa. Las ventanas no tenían vidrios, solo huecos oscuros que parecían mirarme desde el interior de las ruinas. Me acerqué a la primera casa
tratando de vencer la sensación de que estaba cometiendo un error. El interior estaba lleno de escombros y hierbas secas, pero pude distinguir los restos de lo que una vez fue una cocina. Había una mesa volcada, sillas rotas y pedazos de platos esparcidos por el suelo de tierra. Todo estaba cubierto por una capa de polvo que parecía de décadas. En una de las paredes, apenas visible bajo la mugre y el tiempo, había algo escrito con carbón. Me acerqué para leer lo que decía, limpiando cuidadosamente la superficie con mi manga. Las palabras eran difíciles de distinguir, pero pude leer: no se fueron, siguen aquí. La caligrafía era irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o con miedo. Un sonido me hizo voltear bruscamente. Era como si alguien hubiera tirado algo pesado en la casa vecina. Salí de donde estaba y me dirigí hacia el sonido. Pero cuando llegué a la segunda construcción, no encontré nada que pudiera haber causado el ruido. El lugar estaba tan silencioso como antes, pero ahora tenía la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. La luz del día comenzaba a disminuir, y sabía que no era prudente quedarme en ese lugar después del atardecer. Mientras regresaba por el sendero hacia las construcciones principales, no pude evitar voltear varias veces hacia atrás. Cada vez que lo hacía, tenía la impresión de que algo se movía entre las ruinas, pero cuando enfocaba mi mirada, solo veía las paredes derruidas y los huecos oscuros de las ventanas. Esa noche, durante la cena, don Aurelio notó mi nerviosismo. Me preguntó si me sentía bien y si necesitaba algo. Le conté sobre mi visita a las casas abandonadas, omitiendo los detalles más inquietantes. El anciano se puso serio y me advirtió que era mejor mantenerme alejado de ese lugar, especialmente después de que oscureciera. Según don Aurelio, la familia que había vivido en esas casas había desaparecido una noche de invierno hace más de 30 años. Habían encontrado la mesa puesta para la cena, con la comida aún caliente en los platos, pero no había rastro de las 5 personas que vivían ahí. Nunca encontraron sus cuerpos. Nunca encontraron una explicación. Simplemente se desvanecieron como si la tierra se los hubiera tragado. Los días siguientes al incidente en las ruinas fueron los más difíciles de mi vida. Los sonidos nocturnos se intensificaron de manera alarmante. Ya no eran solo pasos en el techo o el arrastrar de cadenas. Ahora escuchaba voces. Eran susurros que parecían venir de las paredes mismas. Palabras que no podía entender, pero que me llenaban de un terror que nunca había sentido. Miguel comenzó a comportarse de manera extraña. Lo encontré varias veces parado en el patio durante las madrugadas, inmóvil, mirando hacia las construcciones abandonadas. Cuando le hablaba, tardaba varios segundos en reaccionar, como si estuviera en trance. Sus ojos tenían una expresión vacía que me helaba la sangre. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché que alguien tocaba mi puerta. Eran golpes suaves pero insistentes, como si alguien estuviera raspando la madera con las uñas. Me levanté con el corazón acelerado y pregunté quién era, pero no obtuve respuesta. Los golpes continuaron durante casi 1 hora, siempre con el mismo ritmo, hasta que finalmente se detuvieron. Al amanecer, revisé la puerta. La madera estaba marcada con arañazos profundos, como si alguien hubiera estado cavando en ella durante horas. Las marcas eran irregulares y parecían hechas con algo más afilado que uñas humanas. Don Aurelio las vio, pero no hizo comentarios. Solo movió la cabeza con una expresión de preocupación que no había visto antes. El ganado empeoró. Las vacas dejaron de comer y pasaban todo el día amontonadas en las esquinas de los corrales, temblando. Los caballos se habían vuelto incontrolables, relinchando con desesperación cada vez que alguien trataba de acercarse. 2 de ellos se lastimaron tratando de saltar las cercas para alejarse del lugar. Decidí quedarme despierto una noche completa para tratar de entender qué estaba sucediendo. Me senté junto a la ventana con una taza de café, decidido a no cerrar los ojos hasta el amanecer. Alrededor de las 3 de la mañana, vi algo que cambió mi vida para siempre. Desde las ruinas del arroyo comenzó a emanar una luz débil, como de velas parpadeantes. La luz se movía lentamente entre las construcciones abandonadas, subiendo y bajando, como si alguien caminara llevando una lámpara. Pero lo que más me aterró
fue que la luz no era amarilla como debería ser una llama normal, sino de un color azul pálido, que me recordó a los fuegos fatuos que había visto en documentales. La luz se acercó hacia donde yo estaba. Pude ver que no era una sola fuente de iluminación, sino varias que se movían en formación, como una procesión fantasmal. Cuando estuvieron cerca de mi ventana, el frío se volvió tan intenso que mi aliento comenzó a condensarse, a pesar de que era una noche cálida de noviembre. Las luces se detuvieron justo frente a mi ventana. Durante varios minutos permanecieron ahí, parpadeando lentamente. Yo estaba paralizado del terror, incapaz de moverme o hacer cualquier sonido. Entonces, escuché las voces. No venían del exterior, sino que parecían surgir directamente dentro de mi cabeza. Eran voces de niños y adultos, hombres y mujeres, todos susurrando mi nombre una y otra vez. Carlos, 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 repetían sin cesar, con una tonalidad que me llenó de una desesperación indescriptible. Las voces se multiplicaron hasta convertirse en un coro de lamentos, que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Las luces comenzaron a alejarse, pero las voces continuaron durante toda la noche. No pude dormir, no pude moverme. Solo permanecí sentado junto a la ventana mientras el coro de susurros me repetía mi nombre, hasta que llegó el amanecer. Cuando salió el sol, todo se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera apagado un radio. Al día siguiente, Miguel desapareció. Don Aurelio lo encontró por la mañana cuando fue a buscarlo para el trabajo diario. Su cama no había sido usada, sus ropas seguían en el armario, pero él simplemente no estaba. Los trabajadores lo buscaron por todo el rancho, revisaron cada corral, cada construcción, cada rincón del terreno, pero no encontraron ni rastro de él. Fue entonces cuando don Aurelio me contó la verdad completa. La familia que había desaparecido 30 años atrás no había sido la primera. Cada década, aproximadamente, alguien del rancho desaparecía sin dejar rastro. Siempre después de una serie de eventos extraños similares a los que estábamos viviendo. Las luces, las voces, los comportamientos extraños de los animales, todo seguía el mismo patrón. Don Aurelio me suplicó que me fuera del rancho inmediatamente. Me dijo que yo era el siguiente, que las entidades que habitaban ese lugar ya me habían elegido. Me explicó que Miguel había sido como un sacrificio, que su desaparición me daría tiempo para escapar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche preparé mis cosas para irme al amanecer siguiente. Pero las entidades no esperaron. Alrededor de la medianoche, todas las puertas y ventanas de la casa comenzaron a abrirse y cerrarse simultáneamente, creando un ruido ensordecedor que resonaba por toda la construcción. El viento entró con una fuerza sobrenatural, llevándose todo lo que no estaba firmemente sujeto. Las voces regresaron, pero esta vez no susurraban mi nombre. Gritaban con una intensidad que me perforó los oídos. Gritaban palabras que no podía entender, en un idioma que parecía antiguo y malévolo. El terror que sentí en ese momento fue tan intenso que perdí el control de mis funciones corporales. Entonces las vi. Las figuras se materializaron lentamente en mi habitación. Eran formas humanas, pero distorsionadas, como si hubieran sido estiradas y deformadas por el tiempo y la muerte. Sus ojos eran huecos negros que parecían absorber la luz, y sus bocas se movían constantemente, emitiendo los gritos que me estaban enloqueciendo. Una de las figuras se acercó a mí. Pude reconocer en sus rasgos deformados el rostro de Miguel, pero transformado en algo horrible e inhumano. Sus ojos me miraron con una mezcla de dolor y súplica, como si estuviera tratando de advertirme de algo, pero su boca solo emitía los mismos gritos desesperados que las otras figuras. Las entidades me rodearon completamente. Sus formas se movían de manera antinatural, flotando y deslizándose por el aire sin tocar el suelo. Sentí que comenzaban a tirar de mí, como si quisieran arrastrarme con ellas hacia algún lugar que mi mente no podía comprender. Luché contra esa fuerza invisible, aferrándome a los muebles, a las paredes, a cualquier cosa que pudiera mantenerme en el mundo físico. No sé cuánto tiempo duró esa lucha. Perdí la conciencia varias veces y cuando despertaba, las figuras seguían ahí, tirando de mí con más fuerza cada vez.
Finalmente, cuando pensé que ya no podría resistir más, escuché los gritos de don Aurelio desde afuera. Había venido a buscarme con algunos de los trabajadores, alertados por los ruidos sobrenaturales que salían de la casa. Las figuras se desvanecieron instantáneamente cuando las otras personas se acercaron, pero yo ya había sido marcado para siempre. Don Aurelio me sacó del rancho esa misma madrugada, llevándome en su camioneta hasta la ciudad más cercana, donde tomé el primer autobús que me alejara de ese lugar maldito. Pero mi escape no fue real. Las entidades me siguieron. Durante los meses siguientes, no importaba dónde estuviera, ellas aparecían en mis sueños, en mis momentos de soledad, en los reflejos de los espejos. Las voces continuaron susurrando mi nombre, recordándome constantemente que había algo incompleto, que tenía una deuda pendiente con ese lugar. Intenté regresar a mi vida normal, establecer una clínica veterinaria en Guadalajara, pero las visitas nocturnas se intensificaron. Cada noche, las figuras deformadas aparecían en mi habitación, más claras y más insistentes cada vez. Miguel siempre estaba entre ellas, tratando de decirme algo que yo no podía entender. Los doctores que consulté no pudieron ayudarme. Los medicamentos no funcionaban. La terapia no servía de nada. Las entidades eran reales y ningún tratamiento médico podía liberarme de ellas. Dejé de dormir, dejé de comer regularmente, perdí peso y mi salud se deterioró rápidamente. Hace 3 meses don Aurelio me llamó por teléfono. Su voz sonaba cansada y derrotada. Me contó que el rancho había sido abandonado completamente. Los trabajadores se habían ido uno por uno, asustados por los fenómenos que continuaban ocurriendo. Él mismo había decidido mudarse a la ciudad con su esposa, dejando atrás las tierras que su familia había trabajado durante generaciones. Pero me dijo algo más, algo que confirmó mis peores temores. Las entidades no se habían quedado en el rancho. Otros habitantes de la región habían comenzado a reportar avistamientos similares, voces en la noche, luces extrañas. La maldición se estaba extendiendo, buscando nuevas víctimas, nuevas almas para agregar a su colección de desaparecidos. Ahora sé que no hay escape. Las visitas nocturnas han cambiado de naturaleza. Ya no son amenazantes, sino persuasivas. Las figuras me muestran imágenes de paz, de descanso eterno, de liberación del terror constante que se ha apoderado de mi vida. Miguel ya no grita, ahora me sonríe y extiende su mano hacia mí, invitándome a unirme a ellos. Esta grabación que estoy haciendo es mi último acto como persona viva. Sé que muy pronto voy a desaparecer, como desaparecieron todos los demás. Las entidades han ganado, como siempre ganan. Pero quería dejar este testimonio como advertencia, para cualquiera que pueda encontrarse con situaciones similares. Si alguna vez escuchan historias sobre ranchos abandonados, sobre familias que desaparecieron sin explicación, sobre lugares donde los animales se comportan de manera extraña, aléjense inmediatamente. No investiguen, no traten de encontrar explicaciones racionales, simplemente huyan lo más lejos posible, porque hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, fuerzas que existen en los límites entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo incognoscible. Y una vez que estas fuerzas ponen su atención en ustedes, ya no hay manera de escapar. La oscuridad me está llamando ahora. Puedo ver las luces azules acercándose a mi casa. Las voces han comenzado otra vez, pero esta vez suenan diferentes, suenan como bienvenida. Miguel está parado junto a mi ventana, sonriendo, esperándome. No luchen contra lo inevitable. Cuando llegue su momento, cuando las entidades los elijan, será mejor que acepten su destino. La resistencia solo prolonga el sufrimiento. Yo ya no puedo más. Si encuentran esta grabación, destrúyanla después de escucharla. No permitan que más gente sepa sobre el rancho La Esperanza. Dejen que los secretos mueran conmigo. La luz se acerca. Es hora de irme.